Venga, fenomenal, sí, vamos a arrancar ya con esto. Genial. Y bueno, pues yo os voy a presentar a Irene, que como ya sabéis algunos, es la responsable del área social de HelpUp. HelpUp es un software que ayuda a las empresas a impulsar la sostenibilidad bajo tres pilares: digitalizar, involucrar a los empleados y medir ese impacto social del que estamos hablando. Además, Irene ayuda a los clientes a crear estrategias de acción social alineadas con el propósito, ¿no? Y hace, pues, de ese nexo entre estos y el tercer sector, pues, una alianza de impacto. Vale, pues yo te voy a presentar a ti, Ana, aunque yo creo que la mayoría te conoce, pero bueno, por si hay alguien en el chat que aún no, pues Ana es directora de sostenibilidad de Linares Abogados, un despacho especializado en entidades financieras, pero que ya lleva 7 años pues haciendo su camino en la sostenibilidad. Y Ana concretamente pues asesora y dirige el departamento de consultoría haciendo una simbiosis entre sostenibilidad y regulación, que ahí, bueno, pues son unos auténticos expertos y ayuda a diferentes entidades a conseguir su transformación sostenible. Así que... Bueno, muchas gracias, Irene. Dicho esto, ya vamos a pasar a presentaros a los profesionales, los expertos que tenemos hoy con nosotros. Empezamos por Susana, que Susana Gato es gerente de responsabilidad corporativa del grupo A3 Media desde el año 2011, pero bueno, que lleva muchísimo más tiempo en el grupo, y previamente nos hablaba de que ya en el 2007 comenzaba con esto de la responsabilidad social, sostenibilidad, con ese análisis de materialidad, ¿no? que hablábamos antes. Después también tendremos con nosotros a José Luis Fernández, es director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de ICADE, y bueno, y uno de los mayores referentes de responsabilidad social, que de verdad cuando si investigáis un poco veréis que José Luis es un gran experto, lleva muchísimos años trabajando en esto, y cuando nadie hablaba de esta terminología, ¿no?, de responsabilidad social, pues él ya estaba con todos estos asuntos encima de la mesa. Así que, bueno, bienvenido también. Y Irene, continúa. Y yo por mi parte voy a dar la bienvenida a Ana Palencia, que es directora de comunicación de Unilever. Ana, muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Encantada, gracias a vosotros. Y a Elena Martínez, que es directora general de Codespa, de Fundación Codespa, que como hemos dicho, pues también nos va a dar una perspectiva de lo que las fundaciones están haciendo. Yo creo que ellos son expertos en alianzas con empresas y lo hacen genial, así que también muy interesante. Así que si os parece, empezamos. Esta es la pregunta que lanzamos a los expertos para que nos contesten. Vamos a empezar con Susana, y es que 3 aspectos considera fundamentales para empezar a integrar la sostenibilidad en la empresa. Así que, Susana, te hemos puesto aquí una presentación con tu aporte al cuaderno. Cuando Bueno, quieras, te damos paso. muchísimas gracias, Irene y Ana, por la presentación y sobre todo por invitarme, ¿no?, a compartir estas experiencias que hemos, hemos acumulado, ¿no?, durante todos estos años, y poder compartirlos con las personas que están participando en la jornada, que también agradecerles, ¿no?, el que quieran pasar este ratito con nosotros. Yo, como decíais, pues fue el año 2007 cuando empezamos en A3 Media a integrar, ¿no?, la responsabilidad corporativa en la compañía. Y a lo largo de este camino, pues uno ya con la perspectiva de los años y la experiencia, pues un poco puedes ver más claramente cuáles son esos aspectos o esas palancas que te pueden ayudar a integrar mucho mejor todo esto en el grupo. Y aunque es verdad que la teoría te dice algunas cosas, luego cuando te enfrentas a la realidad y a la cultura de tu compañía, pues hay determinadas cosas que son más sencillas de poner en marcha, otras más complicadas, pero sí que un poco la experiencia te dice lo que podría realmente ayudarte, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que siempre decimos y que siempre sabemos que ayuda mucho, pero a veces no es complicado,
es que todos los temas de responsabilidad corporativa caigan directamente desde el Consejo de Administración o desde el principal órgano de gobierno de la empresa, ya sea una gran empresa, en nuestro caso somos una empresa cotizada con nuestro Consejo de Administración, pero da igual si es una empresa más pequeña o mediana empresa. O sea, yo creo que lo importante es que esto de verdad caiga o venga, ¿no?, desde tu máximo órgano de gobierno para asegurarte que se está integrando en la compañía. Y esto en los inicios, hace tantos años, y José Luis lo sabe bien porque, como ha bien dicho Ana, él es referente y aunque teóricamente esto debería de ser así, muchas veces ocurre que en las compañías, más que de arriba a abajo, esto empieza de abajo a arriba, con lo cual es mucho más complicado de integrar porque parece que hubiera un departamento de responsabilidad corporativa que está no ajeno al resto de la organización, pero no plenamente integrado en el día a día de la organización, con lo cual así es muy difícil que tu RC capilarice o suba, ¿no?, o se integre en la compañía. Con lo cual, si lo hacemos al revés, es decir, si es desde el propio consejo, desde el máximo órgano de gobierno que se quiere integrar o trabajar o reflexionar, ¿no?, sobre la responsabilidad corporativa y sobre cómo integrar estos aspectos, es mucho más sencillo. Y la verdad es que la buena noticia es que en esta década yo creo que cada vez los consejos de administración, los consejeros delegados se han dado cuenta de lo importante que es el tener una estrategia de RC y de cumplirla y de tener estos aspectos muy trabajados y muy definidos, ¿no?, por todos los beneficios que se está viendo que aporta tener estas estrategias, por los riesgos que puedes minimizar, pero también por las oportunidades, ¿no?, que te puede dar a tu compañía. Con lo cual, para mí uno de los principales pilares, como os digo, para integrarla realmente es tener un consejo de administración, un órgano de gobierno que no solamente supervise todas estas políticas o estrategias, sino que también se implique y un poco diga hacia dónde ir, porque va a ser muchísimo más fácil que luego todo esto caiga. Y una derivada de esto para mí importante, que sería como el segundo pilar, sería todos los temas de formación. Lo hemos visto en el chat ahora, esas dificultades que hay para saber qué es sostenibilidad o responsabilidad corporativa o qué implica este concepto. Entonces, yo creo que es importante que también la organización tenga una cierta formación de lo que supone una estrategia de responsabilidad corporativa, esos aspectos ASG de los que hablamos, cómo se integran en los departamentos en su día a día. Entonces, creo que toda la parte formativa es algo en lo que debemos de trabajar y que no solamente ese conocimiento técnico, no solamente lo tenga el área de RC. Hay muchas compañías donde no hay un área específica de responsabilidad corporativa. En nuestro caso, yo me dedico al 100% a la RC, pero hay compañías en las que está la responsabilidad corporativa en otras áreas. Pero yo creo que ese conocimiento técnico tiene que salir también de la propia área de RC y integrarse en toda la compañía. Y por último, también para mí es muy importante el hacer un buen estudio de materialidad, ¿no?, el saber en qué aspectos tienes que trabajar dependiendo de tu negocio, ¿no? No es lo mismo un medio de comunicación que bueno, pues una eléctrica o que el sector de retail, o cada uno tenemos nuestras propias especificidades. Hay algunos aspectos que son comunes a todos los sectores en los que trabajan las empresas, temas de recursos humanos, pero hay otros aspectos que son mucho más específicos. Pues los aspectos medioambientales para un grupo de comunicación no son tan relevantes como lo puede ser para una eléctrica, pero sin embargo tenemos otros aspectos sociales o de impacto que sí que son mucho más relevantes para nosotros. Entonces, el definir muy bien cuáles son esos aspectos en los que tú tienes que trabajar, haciendo un buen estudio de materialidad, preguntando a tus grupos de interés externos, contrastando con tus grupos de interés internos, con tu propia compañía, y haciendo pues ese trabajo de análisis, creo que es muy importante porque te va a dar la brújula o esos aspectos hacia los que tú tienes que enfocarte y no ir a todo, que probablemente no impactes en todo, pero sí que impactas en aspectos muy determinados y esos son los que tú tienes que enfocarte y trabajar. Así que para mí serían estos tres elementos: consejo de administración o ese órgano de gobierno, la formación y la materialidad. Irene, perdona el micro.
Sí, perdón. Nada, nada. Está diciendo que muchas gracias, Susana, que muy interesante. Entiendo que en empresas así más pequeñitas, pues quizás si no hay un consejo de administración grande, pues inversores, CEOs, tienen que estar totalmente convencidos de que esto es importante, sobre todo si quieren seguir vivos. Se me ha olvidado comentar, perdón, a los asistentes que si queréis hacer alguna pregunta la vayáis poniendo en el chat y luego le damos respuesta y las vamos apuntando, ¿vale? Bueno, muchas gracias de nuevo, Susana, y si os parece bien, pues Ana, vamos contigo. Muy bien, Vale. Muchas perfecto. Muy buenos días a todas y a todas. Dar las gracias también a HelpUp y a Linares Abogados por invitarme a participar en esta jornada. También feliz de compartir pues este ratito con Elena, José Luis y Susana. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos, yo ya empiezo a aprender cosas y también estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Susana respecto a esos 3 aspectos fundamentales, ¿no?, que nosotros vemos, ¿no?, para integrar la sostenibilidad de manera real. Yo también tenía como primer punto ese liderazgo sostenible, ¿no?, que se necesita en las organizaciones y tiene que venir de la alta dirección. Entonces, al final sería, pues independientemente del tipo y el tamaño de compañía, sería, pues al final, desde arriba es los que lo tienen que tener integrado y que tienen que estar plenamente convencidos y el compromiso de que se tiene que hacer, ¿no? De hecho, si el líder es escéptico en integrar la sostenibilidad en el negocio, será difícil transformar la compañía en este sentido y esto es una realidad. Entonces yo me he encontrado en muchas ocasiones que me han dicho, Ana, puedes venir, podemos organizar una comida con tu director general y contigo para que expliques que realmente esto de la sostenibilidad no es algo que, mira qué bien, qué bonito, ¿no?, hacer estas cosas, sino que realmente es necesario porque además el consumidor lo está demandando. Es algo que el consumidor más que nunca y después de la pandemia aún se ha reforzado más, ha pasado de ser un consumidor más pasivo, eso ya hace tiempo que lo era, es un consumidor activo que está dispuesto a premiar o a castigar a aquellas compañías que no hacemos bien las cosas. Y esto es una realidad y nos debemos al consumidor, tenemos que servirle a él y creo que es más que motivo suficiente como para poder integrarlo dentro de la estrategia de negocio, ¿no? En nuestro caso, el punto de inflexión, nosotros habíamos llevado a cabo muchas iniciativas de responsabilidad social corporativa y que luego ya cuando incorporamos esa visión a largo plazo es cuando empezamos a hablar más de sostenibilidad, es decir, que es como ha habido ese momento, ¿no?, esa evolución de hablar de RSC a empezar a hablar de sostenibilidad desde el año 2010 y el punto de inflexión se produce cuando en el año 2009 se incorpora el CEO mundial que teníamos hasta hace 2 años, que era Paul Polman. Y él es el que mostró ese liderazgo sostenible. Para Paul Polman fue cuando él entra en la compañía. Hasta aquel momento nosotros teníamos una visión que era crecer, crecer, crecer. Era winning together, ¿no?, ganar juntos. Y casi nos poníamos la música de Gladiator y venga, salíamos todos como ahí a crecer. Pero siempre hablamos de un crecimiento competitivo y consistente y nos quedamos un poco así, rentable, por supuesto. Entonces, cuando él llega, realmente pone la casa en orden y después de poner la casa en orden con todo lo que estábamos haciendo, él comenta y nos dice, tenemos que cambiar la visión. Esa visión de Winning Together está muy bien, pero tenemos que crecer, por supuesto, pero no a cualquier precio. Tenemos que crecer al mismo tiempo que reducimos el impacto medioambiental e incrementamos de manera positiva nuestro impacto social. Y además es que las compañías tenemos que demostrar qué estamos haciendo para convertir de este mundo en un lugar mejor. Y para ello tenemos que asumir como propios los objetivos que está demandando la sociedad, porque tenemos que evitar entre todos, ¿no?, por los peores escenarios de futuro, ¿no?, antes de que sea demasiado tarde. Y esto él lo empieza a liderar, nos marcamos en el año 2010 unos objetivos que al final hemos tenido que monitorizar y hemos tenido que presentar esa evolución, ¿no?, unos objetivos que nos comprometemos públicamente a alcanzarlos y que desde el año 2010 hemos ido contando cuál ha sido esa evolución. Entonces, yo coincido con lo que decía Susana de ese liderazgo sostenible y comprometido que tenemos que tener con una gobernanza clara. Ese sería el primer punto. El segundo punto, el segundo aspecto que yo considero que también está muy alineado con Susana, es que tenemos que tener integrada, ¿no?, la sostenibilidad en la estrategia de negocios. Tiene que estar integrada de manera transversal, con objetivos bien definidos, que se puedan medir y que además no sea algo, bueno, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y al final cuáles son los resultados. Y por supuesto que esos objetivos tienen que
formar parte de la estrategia de negocio y tienen que ser tan relevantes como puede ser pues, una cuota de mercado o penetración o crecimiento o rentabilidad. Entonces, para nosotros, ese crecimiento que hablábamos de competitivo, consistente y rentable tiene que ser también sostenible. Y ahí es cuando ya incorporamos nuestra brújula, nuestro compás, que es del cual estamos hablando ahora. Entonces, nosotros, en este sentido, al integrar la estrategia de sostenibilidad en el negocio, lo que tenemos que tener son posicionamientos, ¿no? y actuar en los problemas sociales y medioambientales que el mundo está afrontando. Y es la manera de empezar a definirlo. Hay que hacer cosas positivas por el bien del planeta. Y por eso nuestro compromiso como compañía, decimos, no puede estar más claro. Y desde hace 2 años, que se fue Paul Polman, Alan Jope, el actual CEO mundial, ha cogido el testigo y él sigue integrando la sostenibilidad en nuestro modelo de negocio. Y ese plan que teníamos, que alguna vez nos habéis oído hablar, del plan de Unilever para una vida sostenible, que se lanza en el año 2010, ha evolucionado después de casi 11 años. Y ahora ya lo que tenemos es nuestra brújula, ¿no? Lo que se decía al principio, esa brújula que nos orienta, nuestro compás, en el cual pues, nuestro propósito a diario es promover ese estilo de vida sostenible en nuestro día a día. Porque actualmente nosotros siempre decimos que tenemos evidencia más que suficiente para decir que las marcas con propósito crecen, que las personas con propósito prosperan y que las compañías con propósito perduran. O sea, esta es nuestra única manera de conseguir el éxito financiero y crear un impacto positivo en la sociedad. Este sería el segundo punto. Y el último punto, yo le llamo, Susana hablaba de formación, nosotros hablamos mucho de esa comunicación, ¿no? Es decir, al final lo que no se comunica no se sabe y lo que tenemos que intentar, un aspecto fundamental, es que esto esté integrado en la mentalidad y en el día a día de todos los empleados de cualquier área de la compañía. Al final, no es suficiente, yo soy la persona que lidera la agenda de comunicación corporativa y sostenibilidad, pero no es suficiente conmigo solo, con lo cual lo que hemos hecho es crear un comité de sostenibilidad transversal donde todas las personas de la compañía están representadas y entre todos intentamos hacer grande y poner altavoz a toda la estrategia de sostenibilidad que la compañía tiene. Y estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo de una manera también, que para mí es muy importante, esa comunicación pasa de hacerlo de una manera que todo el mundo la entienda, porque lo que nos pasa a veces es que estamos en estos foros, ¿no? Personas que solo nos dedicamos a hablar de sostenibilidad y hablamos de economía circular, de todo lo que es al final la agricultura regenerativa, de todos estos conceptos que el ciudadano de a pie no entiende. Entonces tenemos que también comunicarlo de una manera que sepan qué estamos diciendo, ¿no? Qué significa esto de economía circular y todo el tema de incorporar PCR en los envases. Al final hay que hablar como el consumidor lo va a entender, ¿no? Y para nosotros ese es el tercer punto, la clave, una comunicación comprometida, entendible a toda la organización en materia de sostenibilidad y que al final toda la organización sea embajadora y en cualquier momento pongan el altavoz y puedan contar esos compromisos sociales, medioambientales que la compañía tiene, porque al final son las mejores personas para comunicar lo bueno que hace la compañía, porque esto al final va a acabar repercutiendo, ¿no?, en la imagen y reputación de la organización. O sea, esos 3 puntos también, de manera distinta explicada por el tipo de organización, pero muy coincidentes con lo que Susana comentaba previamente. Desde luego que sí, ¿no? Que bastante coincidencia, ese liderazgo sostenible sobre todo. Y a mí me parece muy interesante personalmente lo que comentas de que tiene que estar integrado dentro, ¿no? De que esos empleados que forman parte de la empresa van a ser los mejores embajadores y si ellos no están convencidos, difícilmente vas a convencer hacia afuera. O sea que muy interesante. Pues muchas gracias, Ana. Y si os parece bien, pasamos con José Luis. Muy buena, José Luis, encantada. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la pregunta que habéis lanzado era qué 3 aspectos son básicos o creemos que son aspectos necesarios para integrar la sostenibilidad. Bueno, evidentemente los 3 que dijo Susana y los 3 que dijo Ana, pues ¿quién los va a poner en duda? Son claras. Yo quiero coger, si queréis, el agua un poco más desde la fuente, ¿no? Un poco más desde arriba. Yo creo que hay 3 cosas fundamentales que voy a poner en 3 verbos claros para integrar la sostenibilidad, haciendo el mensaje aquel que dije, que la gente no se me vuelva loca con la palabra, con el palabro. Mira, esto es tan viejo ya como en los años 80,
Gro Harlem Brundtland, que había sido una señora que había sido la primera ministra de Noruega, encabezaba una comisión de la ONU, y ahí fue donde sacaron el concepto de desarrollo sostenible, eso que se dijo antes, de conseguir nuestros objetivos sin poner en cuestión o la imposibilidad de que los nietos los tuvieran. Eso es tan viejo como mucha de la gente que nos está escuchando aquí, o incluso más. Es decir, esto no es de hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir cuando decimos esto, más allá de la módica? Bien, yo creo que hay 3 cosas claras que cualquiera que tenga una empresa, y no tiene por qué ser Unilever, puede ser una panadería, tiene que tener claras. Una, querer. Otra, saber. Y otra, luchar. Es decir, para integrar la sostenibilidad, lo primero que hay que hacer es meterse en un modelo de negocio adecuado, que tenga futuro y que esté bien diseñado, bien pensado, con un buen business plan. Después de haber pensado qué se necesita, después de haber identificado una oportunidad de negocio. Sin eso, vamos mal. Si queremos hacer negocios como negocios que triunfaron hace 100 años, pero están llamados a desaparecer dentro de 4 días, ahí no hay ni sostenibilidad ni por aproximación. Por lo tanto, lo primero que hay que tener es un modelo de negocio en la cabeza, que eso no viene de la noche a la mañana. Eso hay que pararse a pensar. Lo más difícil es pensar, y a la gente no le da la gana de pensar, y a la gente no le da la gana de pensar que hay muchos que quieren que no pienses. Que ya dicen, ya pienso yo por ti, no te preocupes, que te lo cuento yo, te lo pongo por las redes sociales, piensa lo que yo te diga, que soy tu padre. No queremos salir de la minoría de edad. Bueno, primero eso. Segundo, tener un equipo, claro, si piensa, con las ideas muy claras. Tiene que tener muy claro esa palabra que ahora se ha puesto de moda, el propósito. Bueno, yo llevo hablando de esto desde los tiempos prehistóricos, pero yo ahora voy a coger el concepto clave, filosófico, griego, aristotélico. Tiene que tener muy claro el telos. Eso en griego significa el fin último, la razón profunda de ser de una cosa. ¿Cuál es el fin último, la razón profunda de ser de una cosa? O sea, el propósito. Esa gente tiene que tener las ideas muy claras. ¿Para qué está en este mundo? ¿A qué está en este mercado? ¿Y cómo? Tiene que mirar a plazo medio y largo también, sin descuidar el corto, y tiene que mirar por los intereses de todos los que se relacionan con él, los stakeholders, los grupos de interés. Mirando por los trabajadores, mirando por los clientes, mirando por establecer contactos con esta relación que tiene ahí abierta. Y tercera cosa, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Sostenella y no enmendalla. Hay que entrar y hay que saber que esto no cae de su peso. Esto requiere un esfuerzo y esto requiere una voluntad firme y perseverante de querer contribuir ¿a qué? A construir un mundo mejor, siendo empresa, no abdicando de empresa, no convirtiéndote o en las hermanitas de la caridad o en una ONG o en el gobierno. No. Es que la gracia de la jugada está en ser empresa y estar orgulloso de ser empresa. Y no tienes por qué ser nada más que empresa. Una vez me preguntó un tipo en el Instituto de Empresa, precisamente, una empresa hace 20 años, ¿una empresa que no dé nada a nadie puede ser socialmente responsable? Y respondí, me alegro que me haga esa pregunta. Mientras tanto decía eso, estaba pensando lo que iba a responder y tuve la intuición y dije, claro que sí. Es que muchas veces dar lo que no se debe a quien no se debe y cuando no se debe es signo de una gravísima irresponsabilidad. Las empresas no están para dar de lo que sobra, sino para ganar lo que ganen haciendo las cosas como es debido, de manera sostenible. Claro, esto, yo soy profesor y tiro de esto y podía estar aquí dando un seminario yo solo de 10 horas, pero no, lo dejo ahí, que penséis que sobre esto hay mucho pensado detrás, hay mucho hablado con muchos grandes ejecutivos a nivel de consejeros delegados, etcétera, etcétera, y estoy convencido de ello. Y esto vale, como decía alguna de mis compañeras que me precedieron, vale para las grandes, para las pequeñas y para las micropymes. Yo tengo una asociación son amigos míos, la AM, esa Asociación Española Multisectorial de Micropymes. Son mogollón. Como esas no entren a jugar este juego y solo jueguen las grandes, entonces no hemos hecho nada.
Pues muchísimas gracias, José Luis, muy interesante esa perspectiva diferente. Nos quedamos con querer saber y luchar, hay que luchar mucho, muchas veces. Y bueno, pues muy interesante, seguro que hemos sacado todos muchos aprendizajes de esto. Y pasamos a Elena. Elena, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy impresionada con esta última punto de vista, porque creo que efectivamente el profesor ha dado en las claves quizás más trascendentes que de alguna forma han ido saliendo, ¿no? Y bueno, claro, mi perspectiva es de experiencia como practitioner, como suelen decir, de quien se acerca a la empresa y encontramos esa apertura o no apertura, esa facilidad o no facilidad para llevar a cabo sobre todo proyectos desde la S, ¿no? Desde lo social. Codespa es una institución que desarrolla proyectos de desarrollo económico en contextos de pobreza y para nosotros la empresa es un aliado natural para lo que denominamos un crecimiento inclusivo, ¿no? Desde la perspectiva quizás de la ONG o de la fundación. Y claro, ¿cuál es nuestra intuición de cuándo funciona esa sostenibilidad en las compañías? Pues ha salido que es efectivamente ese liderazgo. Cuando una compañía como es una minera en un contexto de pobreza en Bolivia se plantea que en 25 años se retira y tiene que dejar capacidades en la zona, pues entonces está muy imbricado en el liderazgo de un órgano de gobierno que quiere efectivamente que su negocio pues deje sostenibilidad, ¿no? Entonces, para mí el liderazgo, que se hablaba de ese compromiso que tiene que estar al máximo nivel, es importante. Y aquí, bueno, lo que me parece clave y que a veces se obvia es la inversión. Es decir, un liderazgo que esté dispuesto a invertir, porque a veces entendemos que tiene que haber una inversión en aspectos como unas buenas finanzas o una tecnología, pero no se invierte tanto en esa trazabilidad, en ese conocimiento de que el negocio como tal genere ese impacto del que hablábamos, ¿no? El segundo también yo me orientaba a algo que ha salido, que es la formación, porque efectivamente hacer el bien pues pasa por conocer cuál es el impacto del negocio en sus grupos de interés, en sus stakeholders, las herramientas para, de alguna forma, con un plan, la empresa pueda saber a dónde quiere llegar y cómo ir construyendo ese impacto en su cadena de valor, con sus grupos de interés, con unas decisiones que vengan desde arriba, donde la empresa decida cuáles son sus elementos críticos. Entonces, eso me lleva a un tercer elemento, que es, yo creo que era Susana que hablaba de la materialidad. Yo, bueno, no sé si es ficción, pero sí me parece fundamental que haga referencia esa sostenibilidad al ADN de la compañía, a involucrar a las áreas de negocio, que no sea una especie de grano la sostenibilidad que hay que luego integrar de manera forzada, sino que se pregunte, bueno, cuáles son las de su sector, de los grupos de interés, que genera positivos y negativos, y para eso buscar las alianzas, ¿no? Y nosotros en esto, ponía el ejemplo de una minera, pues nos hemos encontrado que esa alianza no es una alianza desde la teoría, sino desde la practicidad, de decir cómo podemos ser complementarios para ayudar a la empresa en ese diálogo de preocupación de su negocio y la sostenibilidad, a que a través de proyectos esto tenga un arraigo y nosotros aportar desde ese punto de vista de comprender que el que más sabe del negocio es el empresario, que también lo decía José Luis, y quizás nuestro papel es entender o interpretar cómo podemos tener ese impacto.
Pues muchas gracias, Elena, sobre todo por ese ejemplo, ¿no? Tan práctico. Y bueno, Irene, Ana, sé que yo estoy aquí para exponer lo que nos preguntéis, pero podemos preguntar nosotros también, porque me gustaría, antes de cerrar como este apartado, preguntarle a José Luis, ya que de verdad que tenemos el lujo de tenerle, porque me ha gustado mucho esa intervención de que la empresa tiene que ser responsable desde la empresa, ¿no? Y como sin avergonzarnos, ¿no? de ser empresa. Y quería preguntarle algo, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos escuchado, esa frase que siempre se dice de la responsabilidad corporativa, que es la empresa tiene que devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, y un poco también al hilo de lo que él ha dicho, no sé si él está muy de acuerdo con esto que siempre hemos escuchado. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente simplemente una empresa ya empleando a trabajadores, ya está aportando un valor social simplemente por ser empleador, y de hecho yo creo que lo que ha sucedido con la COVID, ha habido muchas empresas que su principal responsabilidad ha sido mantener esa estabilidad laboral, no hacer ningún tipo de ERE o ERTE para mantener esa estabilidad laboral, con lo cual yo creo que esto está integrado dentro de la responsabilidad de la compañía. Pero sí que me gustaría saber, al hilo de lo que él ha dicho, qué piensa él de esto de devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a la empresa, que es algo que creo que escuchamos mucho, y no sé si él está del todo de acuerdo, y a mí de verdad siempre es algo que me ha hecho un poco reflexionar si esto es así. Mira, ¿puedo responder, Irene, Ana? por supuesto, claro que Sí. sí. Bueno, pues muchas gracias, Susana, porque realmente es una pregunta muy sugerente, muy importante, y me deja botando la pelota para rematar un poco cosas que yo siempre digo. Claro, la gente cuando lee por primera vez algo y no lo leyó nunca antes, pues queda impactado, ¿no? Entonces, cuando dice, y el primero que dijo, mi novia tiene perlas en la boca, ese era un poeta. Y el segundo que dijo eso, pues era un copión. Y el tercero era un cantamañanas, que va de pretencioso, ¿sabes? ¿Por qué? Coger una metáfora, coger un símil, coger algo así, está bien una vez, pero abusar de él ya aburre. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es la traducción al español de lo que un norteamericano en su día dijo de manera feliz. Lo mismo que cuando hablan de la license to operate. La empresa necesita la license to operate. Vale, bien. Pero dilo tú, ¿qué entiendes por eso? Bueno, la cuestión es, claro, la empresa devuelve a la sociedad algo de lo que la sociedad le dio. Esa es una filosofía que entiende que de lo que se trata es de dar, de colaborar, de contribuir, de identificar a Helenas de Codespas por ahí o a las monjitas de no sé dónde para yo ayudarlas a financiar aquí. Y eso está muy bien. Pero no es necesariamente la única manera de entender lo que es el management. En las escuelas de management explicamos otras cosas y decimos, vamos a ver, una empresa que sea empresa, que no robe, que no mate, que no viole, que no conculque los derechos humanos, que dé trabajo, que innove, que crezca, que aporte Producto Interior Bruto, esa empresa, por el mero hecho de estar ahí, está contribuyendo al bien común. Es una palabra que no está tan de moda, pero bien común es la madre del cordero. La empresa sola no va a ningún lado, pero sin empresas en la sociedad tampoco vamos muy lejos. La empresa necesita empleados, no los forma. Ya salen de las universidades, formados por otros. La empresa necesita carreteras para vender los productos de aquí a allá. No las hace ella. ¿Los hace quién? El Estado. La empresa necesita clientes que la legitimen. La empresa necesita gente que la quiera. La empresa necesita reputación. La empresa tiene que entenderse con todos esos. Tiene que entenderse como un agente social, cultural, económico, y tiene que arrimar el hombro, sabiendo que no es ni la más guapa del baile ni la más fea, sino una persona más en el concierto social, que no se avergüence de ser quien es. Y ahí lo que tenemos que hacer entre todos es saber de qué pan comemos, dónde estamos, y que nadie hay perfecto, que hay que mejorarlo todo, que esto es un proceso de mejora continua, es el Kaizen de los japoneses. Esto no se acaba nunca de ser socialmente responsable, como nunca se acaba de ser bueno. Se puede ser mejor madre, mejor mujer, mejor esposa, mejor profesor, mejor amigo, siempre se puede ser mejor. Y ese es el camino de la ética.
no ver que hasta dónde me quedo, que no haga mal. No, vamos a pensar a lo grande, vamos a ser la mejor empresa de comunicación del mundo, la mejor universidad del universo, la mejor organización no gubernamental ayudando a las personas que están peor pasándolo del universo. Bueno, ya nos quedaremos a donde lleguemos, pero hay que intentarlo. Bueno, perdonad que me extienda porque me vengo arriba con estas cosas y os doy una clase cuando no tenía que darla, lo siento. Nada, yo creo que estamos todos encantados, José Luis? Vamos, creo que están todas de acuerdo conmigo, pero estamos encantados. Y yo coincido con que hay que ser ambicioso en mejorar. Yo creo que la ambición es muy importante. No sé, Susana, ¿quieres decir algo? No, yo agradecer a José Luis la explicación, porque sí que es verdad que es algo que en estos temas hay muchos palabras manidos que entonces dejan de tener sentido y yo creo que una de estas frases, por eso se lo quería preguntar a él directamente y tener la oportunidad de escucharle, es esta, ¿no? Esto de devolver a la sociedad, la licencia para operar, o sea, hay muchas terminologías en temas de RC que, pues como os digo, están ya muy usadas, que pierden el sentido y que lo peor es que es como que nos quedamos ahí, la gente no ve detrás lo que realmente hay, los aspectos relevantes que hay en esto, que es donde tenemos que realmente ir y tenemos que enfocarnos más allá de esas palabras bonitas, porque si no nos quedamos como en lo bonito de la compañía y esto no es lo bonito de la compañía, sino que esto ya no es una opción para la empresa, forma parte de la empresa. Entonces, a mí sí que me gustaría salir de ese cubito de lo bonito de la responsabilidad corporativa, porque hay muchos más temas que no son bonitos, que son cosas como transparencia, como corrupción, como riesgos, como, o sea, temas que son de verdad muy relevantes en las compañías y que también son aspectos de su sostenibilidad. Entonces, por eso le quería hacer esta pregunta a José Luis. Pues muchas gracias por hacerla porque ha sido muy interesante la pregunta y la respuesta. Así que, bueno, tenemos una pregunta, bueno, hemos agrupado varias preguntas que nos habían lanzado antes del evento, así que si os parece, la lanzo y ya luego le doy paso a Ana, me contestáis contestáis la persona que prefiera, tomáis la palabra, y es cómo se motiva a las pymes para que tengan en cuenta la sostenibilidad en sus negocios. Ya hemos dicho algunas cosas y si hay herramientas para ayudarlas en ese camino hacia la sostenibilidad. No sé si alguno quiere lanzarse. No sé si a lo mejor Ana, ¿quieres contestar tú, Ana? ¿Puedes repetir? Es que no lo he escuchado bien. Perdón, que también yo que hablo muy rápido. Que cómo se motiva a las pymes para que tengan en cuenta la sostenibilidad en sus negocios y si hay algún tipo de herramientas para ayudarlas en ese camino hacia la sostenibilidad. A lo mejor quizás desde las grandes empresas si se puede hacer algo para impulsarlas y tal. Bueno, yo diría un poco lo que hemos ido diciendo antes, los aspectos. Es primero que haya un claro compromiso de que se quiere integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio. O sea, a partir de ahí es un poco también lo que decía José Luis, hay que querer. Es decir, si ya se quiere, pues bueno, a partir de ahí es empezar. Y seguramente también yo quiero animar que puede ser que ya estén haciendo muchas cosas en sostenibilidad, pero que a lo mejor no son tan conscientes que las están haciendo, ¿no? Y además es que justo me coincide, el otro día estaba en un foro hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y había personas, y no pasa nada, de que no habían oído, oye, ¿qué es esto de los ODS? Y es una realidad, a lo mejor a todos nos ha pasado en algún momento, que se empezó a hablar de ODS y lo que decía José Luis, ¿no? Era un poema al inicio y luego dice, oye, ahora ya lo sé, ¿no? Los poemas que son, pero a todos nos ha pasado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco entender más, es decir, oye, voy a sentarme y voy a pensar qué acciones sociales yo estoy llevando a cabo o medioambientales, porque al final seguramente muchos estamos haciendo pues donaciones en algún momento, se está trabajando de manera colaborativa con alguna ONG o con alguna institución. Yo creo que tenemos tan presentes el ODS 17 de las alianzas que estamos haciendo cosas. Y esto es sostenibilidad. O sea, el otro día estaba en un foro y me decían, pero cuando yo estoy donando al banco de alimentos, ¿esto se puede considerar sostenibilidad? Desde luego, porque al final estás teniendo un impacto social, estás ayudando pues, al banco de alimentos que se va a encargar de poder distribuir esos alimentos a personas que lo necesitan. O sea, también lo que pasa que es importante es decir, no quedarse abrumado porque parece que hay tanto que actuar, pero no podemos llegar a todos. O sea, ni aunque, o sea, las grandes compañías que a veces dicen, no, bueno, Unilever ya lo tiene. Unilever al final
yo lidero la agenda de sostenibilidad y estoy yo sola. Quiero decir, también, por eso lo quiero decir, que al final a veces no es tanto los recursos que uno piensa, ¿no? Imagina, oye, es que esto de la sostenibilidad va a requerir un montón de recursos en la compañía. No, al final requiere más que otra cosa compromiso y pasión para que las cosas pasen. O sea, esto es lo que diría. Y a partir de ahí decir, oye, y yo, mi empresa, con lo que hago, ¿en dónde? ¿Cuál es la batalla que voy a elegir? No voy a elegir toda. Yo creo que los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcan muy bien aquellas áreas donde voy a poder actuar. Y puedo actuar, decir, oye, pues yo me voy a quedar con el 12, el de consumo responsable, porque al final mi empresa tiene una actividad que quiero enfocarme en que al final haya un consumo responsable y evitar el desperdicio alimentario. Pues, oye, sería fantástico, ¿no? Al final, cuando, no sé, el desperdicio alimentario, si fuera un país, sería el tercer país de mayor emisor de gases de efecto invernadero, fijaros, ¿no? Si sería suficiente actuar solo en eso. Entonces, yo creo que sobre todo es que no piensen que hay que hacer muchísimas cosas, hay que hacer algo, elegir alguna batalla y esa batalla ir a tope a por ella. Sería mi mejor consejo, o sea, querer y a partir de hacer una reflexión y elegir una batalla y empezar con esa batalla y cuando ya la tenga y que la tenga consolidada y esté haciendo y ya vea que ya va sola, es el momento de si quiero elegir algo, si tengo alguna apuesta más que quiera hacer. Pero es empezar, yo creo que hay que empezar, como decían, ¿no? Andando se hace camino, ¿no? Y se hace camino al andar. Entonces, básicamente sería eso. Yo puedo decir algo también a este respecto, claro que sí. Reforzando mucho lo que acaba de decir Ana. Realmente, lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué quieres hacer algo así? Es decir, hacer un ejercicio de autorreflexión, primero de saber conocerte, quién eres, dónde estás, qué te gusta, qué tienes ya. Hablas en prosa y no lo sabes. Estás hablando en prosa y no sabes que estás hablando en prosa. Bueno, pero no partimos de cero. Tú ya eres alguien que tiene una historia. Bien, primero, piensa quién eres, conócete a ti mismo y segundo, piensa a ver qué quieres ser cuando seas mayor. ¿A qué quieres jugar dentro de 3 años? Esto la gente luego lo llama visión, misión. No, no. Bien, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pues eso, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Y cómo se hace eso? Hombre, está todo inventado. Yo digo, mira, mientras estaba hablando Ana, yo tiré de telefonillo y aquí busqué. Si alguno que me está escuchando es de una pequeñita empresa o es un autónomo o es una microempresa y quiere ver cómo hay otros que están en la misma guerra que ellos y que tienen parecidas inquietudes, que entre y que busque a Asociación Española Multisectorial de Microempresas, AEMME, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, y ahí encontrará un montón de gente que tiene las mismas inquietudes que él y que va a ayudarlo a poner en marcha inquietudes e intuiciones. Está todo inventado y hay que querer. Y si se busca, se encuentra. Socios hay por ahí para explicar pro bono lo que haga falta. Hasta los de Linares Abogados. Yo también añadiendo un poquito ya de lo que se ha dicho, que yo creo que está todo dicho y además muy sencillito, que yo creo que es lo que los que estáis participando hoy es lo que necesitáis, ¿no? Ese querer es fundamental. Corroboro lo que dice Ana, los equipos de sostenibilidad de las grandes empresas, no os imaginéis que somos grandes equipos. Yo he estado 10 años sola tirando de esto y os puedo asegurar que en el inicio ese compromiso, ese liderazgo comprometido no existía, no porque no se quisiera, sino porque no se conocía ni tan siquiera qué era esto. Tuvimos que empezar a hablar de sostenibilidad y la gente en la compañía no entendía absolutamente nada. O sea, los que llevamos ya ese camino recorrido, los inicios no fueron fáciles, con lo cual si encontráis que el inicio no está siendo fácil, no os preocupéis porque yo creo que forma parte del proceso. Pero es importante ese querer hacerlo, esa convicción. Yo creo que todos los que estamos en estos puestos, si algo nos caracteriza es la pasión con la que creemos en estos temas y somos los que estamos un poco, somos como los embajadores o los que evangelizamos, los que convencemos dentro de la organización, con lo cual si queréis hacerlo ya tenéis un paso muy importante porque estoy segura que lo vais a conseguir. Todos los pasos que hemos ido dando en las grandes empresas ha sido a base de tener muy claramente y una creencia muy consistente en lo que estábamos haciendo y comunicarlo internamente en la empresa y convencer a la empresa para que fuera con nosotros. O sea que esa parte es muy importante. Y luego lo que dice José Luis, ese por qué.
¿por qué os levantáis cada día para hacer lo que hacéis? En el grupo A3 Media hicimos nuestro proceso de ese descubrimiento de nuestro propósito, de ese por qué nos levantábamos cada día para hacer lo que hacíamos. Y parece sencillo, pero luego esos términos de qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, había un poco que identificarlos, ¿no? Y entonces al final llegamos a la conclusión de que, claro, ¿qué es lo que hacíamos en un grupo como A3 Media? Pues hacíamos contenidos o programas que todos veis en casa. Y además intentábamos hacerlos con una serie de valores, ese cómo, ¿no? Pues intentábamos hacer con unos ciertos valores de calidad, unos informativos que tuvieran independencia, que fueran plurales, bueno, pues unos contenidos diversos, ese sería nuestro cómo, pero luego teníamos que saber el por qué es lo que nos motivaba. Y la verdad es que a nosotros es un proceso que nos ha ayudado mucho porque implicamos a todos los trabajadores, bueno, a una gran parte de los trabajadores del grupo, para que nos explicaran por qué se sentían orgullosos de trabajar en A3 Media, qué es lo que les hacía levantarse cada mañana, que nos explicaran detalladamente pues, experiencias que hubieran tenido que les hacían sentirse pues eso, orgullosos de trabajar en el grupo y como de trascender, ¿no? Y yo creo que ese por qué, ese final, ese por qué te levantas, es muy importante descubrirlo, ¿sabes? En nuestro caso, descubrimos que creíamos firmemente en el poder que tiene la reflexión y la emoción, que cuando hacemos nuestros programas informativos generamos reflexión, opinión en los ciudadanos, y esos ciudadanos, gracias a esa opinión que se forman, se mueven y pueden provocar cambios positivos en la sociedad, igual que cuando hacemos un contenido de entretenimiento, que acompañamos a la sociedad, que aliviamos a la sociedad. Ahora en estos temas, en estos momentos de pandemia, hemos sido un medio que ha acompañado mucho a las personas y al final eso genera también un movimiento o un impacto positivo, ¿no? Entonces, yo creo que el saber muy bien por qué lo hacéis es muy importante, ese querer y ese por qué quiero hacerlo, ¿no? Sí. Yo también quería añadir, bueno, con relación bueno, por qué una pyme puede tener un espacio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y quería luego poner un ejemplo de una pyme que está colaborando con Codespa. Y pienso, aunque ya ha salido, que es muy importante la actitud a lo grande, es decir, que no veamos la sostenibilidad como una obligación, sino que, bueno, es que no tengo nada mejor que hacer que pensar a lo grande si quiero ser una pyme sostenible. Me acuerdo que tenía un profesor que decía, agarra un problema, estamos en el mejor momento para emprender, porque hay muchísimos problemas. Intenta comprender un problema al que tú te agarres y dale solución, ¿no? Pues yo creo que ese es quizá el espíritu emprendedor en esencia, ¿no? Ahora se llama emprendedor, antes empresario. Resolver un problema social, ¿no? Esto que decía también José Luis, estar orgullosos de ser empresario, porque al final es entender a la sociedad y dar respuesta a un problema. Pero desde la pyme, paradójicamente, me parece muy importante esa actitud de pensar a lo grande. Luego, ese elegir, ¿no? Elegir mi causa, también salía, ¿no? Conócete a ti mismo, oráculo de Delfos, ¿no? También hablando de los griegos, conócete a ti mismo, qué te motiva, qué reto te inspira y a por ello, ¿no? Y luego, bueno, el cómo hacer esto pensando en buscar los mejores aliados. Si eres pyme, pues menos, ¿no? No tienes que hacerlo todo. Elige a tus compañeros de viaje para que ese viaje tenga el máximo impacto. Nosotros en eso también, como Codespa, lo interiorizamos. Es decir, nosotros buscamos el acceso a financiación del pequeño productor en países muy remotos, pero no queremos ser quienes entreguen ese dinero. Nos asociamos a instituciones microfinancieras y lo que hacemos es que esas instituciones microfinancieras diseñen productos que sean compatibles con las cosechas, etcétera. Es decir, nosotros aportamos donde no está llegando el otro. Entonces, me parece que esas alianzas bien elegidas son muy importantes para una pyme, ¿no? Dejarse aconsejar y buscar buenos compañeros de viaje. Y simplemente hacer referencia a un ejemplo que es una empresa española que se dedica al mundo de la moda. Es una pyme, se llama La Cambra,
y justo se acercó a nosotros porque le interesaba muchísimo toda la parte de tejidos que venía de países donde estábamos trabajando, en América Latina, donde trabajamos formando a las mujeres para que lo hagan con mejor calidad y con una orientación al mercado más clara. También en la parte organizativa de las mujeres, estamos en países como Bolivia, Colombia, zonas rurales muy remotas, y la colaboración con la Cambra, que bueno, ahora puedo poner el link para que conozcáis el producto, pues fue cómo incorporar a bolsos de piel pequeñas asas que fueran con colorido y con dibujos e imágenes de las mujeres indígenas, y que esto de alguna manera enriqueciera y diversificara su oferta. Bueno, pues parte de la motivación de esta persona, su apuesta por una generación de oportunidades de mercado y también una concienciación sobre la realidad de estas mujeres, pero al mismo tiempo está diversificando su línea de productos e innovando, ¿no? Entonces me parece que eso bueno, está un poco reforzando el mensaje que daban las anteriores intervenciones. Pues muchas gracias, Elena. Yo sí que me gustaría apuntar también desde la experiencia de trabajar con otras empresas, también de mediano y pequeño tamaño, y es que, o sea, cómo se motiva a las pymes, para empezar, es que, o sea, yo les quiero decir que ya están haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que no les están poniendo el nombre de la sostenibilidad. Lo que hay que hacer es, o sea, partir de esa dimensión económica, social y medioambiental, pararse a pensar, como decía José Luis, o repensar, y entonces decir cómo estamos impactando económicamente, socialmente y medioambientalmente. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? También, ¿quiénes son nuestros grupos de interés estratégicos? Los empleados, los inversores, los clientes. ¿Realmente estamos respondiendo a sus necesidades? ¿Qué esperan de nosotros, ¿no? Y luego me gustaría apuntar que es que también surge una cosa, y es que cada vez más pues los proveedores, o sea, si estas pymes son proveedoras de otras empresas, otras grandes empresas que sí además trabajan la sostenibilidad o vienen integrándola o la van a integrar, les van a exigir criterios sociales y medioambientales. Entonces, tienen que poco a poco ir incorporando pues, estos nuevos asuntos, ¿no? Para responder a esas exigencias de los proveedores, de los inversores también. También para acceso a financiación, o sea, la ley de financiación pública también exige, tiene unas cláusulas sociales y medioambientales, en fin, y que todo esto además supone una clara diferenciación, o sea, y hay toda una oportunidad. Entonces, como decíamos, no se trata de empezar la casa por el tejado, sino marcarse una hoja de ruta, un camino, que decía Ana también, y plantearse, bueno, pues para ahora vamos a empezar a ordenar la casa, vamos a barrer. ¿Qué estamos haciendo, como decía, en esta dimensión económica, social y medioambiental, sobre nuestros grupos de interés estratégicos? Y así, poco a poco, pues efectivamente ir trazando un plan cuando haya llegado el momento, y luego ya pues ir dando otros pasos, ¿no? O sea, como pues animarse también a contar lo que se está haciendo, a reportar no solo cuentas financieras, sino sociales y medioambientales, que bueno, ahora de eso también Susana nos hablará un poco. Y bueno, yo me callo ya, solo quería hacer este apunte de que ya estás haciendo muchísimas cosas. O sea, si las empresas, además es que nacen para resolver problemas, entonces lo que hay que ver es cómo se están resolviendo esos problemas. Y nada, sin más, si os parece, yo voy a pasar también a lanzar una pregunta que vamos a tratar también de ser como súper breves las respuestas, pero que creo que pueden ayudarnos también. Y es, José Luis, voy a empezar contigo. Me gustaría que nos contaras también, o sea, desde tu perspectiva, de dónde venimos y a dónde vamos, por qué nos encontramos en este punto y si estamos ante una verdadera transformación sostenible de las empresas, y si estas pymes pueden ser protagonistas también de esta transformación. Así como en un minutito, sé que es muy amplio el tema. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, simplemente lanzar un par de intuiciones, ¿no? ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? ¿A dónde acabaremos llegando? No lo sabe nadie. ¿Dónde estamos? Es en una crisis que va a ser gorda, guapa y profundísima, de todo.
política, social, económica, cultural. Hay que amarrarse bien los machos porque vienen curvas. Estamos ahí. ¿Y quién nos va a sacar de ahí? ¿Dios Padre? No. O salimos nosotros o nos hundimos juntos. El mantra ese de no dejar a nadie atrás, que ahora todo el mundo dice, yo digo que a veces dicen eso y no saben lo que dicen. O otros dicen eso porque tienen miedo a que el que quede detrás les metan a puñalada, trapera. Lo que hay que hacer es intentar entre todos salir para adelante. Y podemos. Podemos, no como el partido político, podemos entre todos salir para adelante. ¿Y quiénes somos todos? Las empresas tienen que ser elemento sustancial, elemento definitivo. Pero las empresas tienen que cambiar. El business as usual y los modelos de negocio periclitados de hace 10 años ya no van a tener futuro en el año 23. Por lo tanto, hay que cambiar de paso. Y más allá de lo verde, y más allá de lo digital, que hay que entrar por ahí seguro, y más allá de lo social, que hay que entrar por ahí seguro, hay que repensarse. Es decir, yo lanzo un reto y un órdago muy serio. Lo de sapere aude, lo de atrévete a saber, lo de piensa por tu propia razón. Sé autoconsciente, piensa, que si piensas encontrarás salidas para tu negocio y si encuentras salidas para tu negocio estás encontrando modo de contribuir al bien común. Muy bien, pues muchas gracias José Luis. Ya sin más, no voy a tratar de resumir que vamos un poco pillados de tiempo, pero simplemente Ana, si nos puedes dar 2 tips, digamos 2 consejos para, o que consideres importantes para lanzarse a planificar la sostenibilidad en las pymes. Bueno, pues para mí sería básicamente hacer esa reflexión necesaria, o sea, dedicar, no es decir, ¿sabes eso? Digo, tengo que hacer, no, me voy a sentar a hacer, me voy a sentar y realmente me voy a crear un grupo de trabajo para, oye, al final a lo mejor se llega a la conclusión de que no se quiere hacer, pero sí que tener un momento de reflexión para al final valorar si se tiene que hacer. Yo creo que al final un poco decir de dónde venimos y dónde vamos, también un poco uno con esa pregunta, es que venimos de un consumidor que era más, un ciudadano, no voy a decir consumidor, un ciudadano que era mucho más pasivo a un ciudadano que es muy activo. O sea, el mundo está demandando un cambio, está demandando un cambio de gobierno, un cambio de poder en última hora y esto implica cambios de negocio. Al final, estaréis de acuerdo que los ciudadanos empiezan a tomar las calles o las redes sociales, elogian el buen comportamiento de las empresas, castigan el malo, con lo cual es el momento de sentarse, o sea, yo creo que es el momento de sentarse y al menos hacer esa reflexión. Y luego a partir de ahí, yo diría que yo tengo siempre muy presente la Alianza 17, ¿no? Es decir, que al final aprovechen el networking, las colaboraciones. Yo siempre digo que las compañías que llevamos más tiempo, ¿no? Haciendo, integrando la sostenibilidad en nuestro modelo de negocio, estamos para compartir y no para competir, porque esto de la sostenibilidad nos afecta a todos y es un objetivo común, no es un objetivo competitivo. Es decir, al final, bajo ese criterio, es decir, antes me comentaba Joana, una persona que está, oye Ana, ¿y cómo habéis montado ese comité de sostenibilidad? Pues ya le he dicho, oye, te mando mi mail, cerramos un tiempo y te explico cómo lo estamos haciendo. Si esto ayuda, yo creo que es lo que tenemos que aprovechar. Al final tenemos que ser generosos, los que ya llevamos más tiempo, para poder compartir. Y bueno, con toda la transparencia y sinceridad del mundo, al final va de construir un futuro mejor y al final para este planeta que es lo que queremos todos. Aquí sí que estamos de acuerdo, ¿no? Tener un buen planeta y sobre todo para las generaciones venideras que no son desconocidos. Al final son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas y creo que estaremos todos de acuerdo que deseamos lo mejor para ellos. Entonces esto sería un poco lo que diría. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y Elena, te voy a hacer una pregunta súper concreta también, y es que a raíz de que la acción social sí que es verdad que para muchas empresas ha sido como el punto de salida para plantearse una responsabilidad social o sostenibilidad, ¿cómo pueden las ONGs integrarse en estos planes de sostenibilidad que estamos viendo? ¿Cómo pueden las ONGs integrarse en la sostenibilidad de las empresas? Yo pienso que en el momento que estamos tan complejo para las empresas, siendo útiles, no hay otra,
para responder a los problemas que tiene la con sus grupos de interés. Y desde esa utilidad y esas alianzas que decía Ana para resolver cosas concretas, llevando sus estrategias de sostenibilidad en lo concreto a iniciativas que le resuelvan esos problemas. Hablaba en el caso de una minera en Bolivia que está desarrollando un programa de turismo que es una estrategia a largo plazo, eso no se ha improvisado, sino que hemos trabajado con ellos 10 años en el Salar de Uyuni, diseñando rutas turísticas que gente de la zona que son familiares de los trabajadores de la mina, que una vez que la mina desaparezca, bueno, pues van a tener un empleo y un medio de vida, pero eso es posible porque hay un flujo turístico, hay unos acuerdos con los gobiernos locales, hay una formación. Entonces, yo creo que salvo que como organizaciones sociales seamos conscientes de ese ser útiles, saber escuchar y entender cuál es el valor de nuestro rol por la experiencia que tenemos, o es muy difícil bueno, colaborar en los planes de sostenibilidad. Muy bien, pues gracias. Y ya por último, Susana, ¿qué visión tienes tú, o sea, como experta también de comunicación? ¿Crees que es importante o por qué crees que es importante la comunicación y la transparencia para la sostenibilidad? Ay, disculpa, tienes el micro. Perdonadme, ahora. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Esa comunicación interna de la que hablábamos al principio, pero también esa comunicación externa. Al final, todos estos temas lo que también generan es esa confianza, ¿no? Que los grupos de interés confíen, ¿no? en la empresa. Es verdad que todos los procesos de reporting corporativo, de responsabilidad corporativa, esos famosos estados de información no financiera que ahora tenemos que hacer las grandes empresas, aunque también las pequeñas, porque ya a partir de 250 empleados también se tienen que hacer estos informes y probablemente esto vaya bajando. Son procesos que son muy largos, a veces muy tediosos, pero yo creo que son procesos también muy beneficiosos. Y de hecho, sí que me gustaría apuntar, sobre todo para las pymes, nosotros en el grupo, hace 12 años cuando hicimos nuestro primer informe, nos sirvió como base para saber dónde estábamos. Es decir, hay veces que sí que reconozco que fue como empezar la casa por el tejado, haciendo un informe sin haber planteado previamente una estrategia de responsabilidad corporativa, pero el hecho de haber hecho ese informe nos valió para saber en qué punto estábamos, en dónde estábamos haciendo cosas, como ha dicho antes Ana o José Luis, te das cuenta que estabas haciendo cosas pero no les ponías el nombre de sostenibilidad, pero lo estabas haciendo y nos quedaban otras cosas por hacer, con lo cual, aunque es empezar un poco la casa por el tejado, quizá esas pequeñas empresas pueden cogerse los estándares del Global Reporting Initiative, donde pueden encontrar esos indicadores sociales, medioambientales, de buen gobierno y un poco reflexionar sobre ellos, hacer algunos suyos y a partir de ahí hacerse como un pequeñito cuadro de mando no financiero y empezar un poquito a reportar. Ya os digo, ya no tanto a lo mejor de cara al exterior, sino que para ellos internamente puedan tener algunos indicadores para montar esa estrategia. Pero ya os digo, yo creo que cada vez la comunicación de estos temas es cada vez más importante. Además de ese consumidor más consciente que decía Ana y más responsable, también cada vez hay un inversor mucho más responsable que está teniendo en cuenta estos tipos de aspectos a la hora de invertir en las compañías. Los clientes también lo están teniendo en cuenta, con lo cual necesitan toda esa información para saber en qué tipo de compañía están invirtiendo, en qué tipo de compañía o a qué tipo de compañía están comprando, esas alianzas, con qué compañías están aliándose y yo creo que cada vez va a ser mucho más importante. Ahora hacemos comunicaciones anuales, pero muy probablemente se nos empiecen a pedir un tipo de comunicación de estos aspectos mucho más periódica y tenemos que estar preparados también a nivel de, bueno, pues de crear también unos sistemas que nos permitan recoger esos datos de una manera mucho más eficiente, más ágil, más rápida. Pero aún así ya os digo, yo creo que todos los temas de comunicación son enriquecedores, tanto externamente,
pero también internamente porque nos ayuda a poner negro sobre blanco, nos ayuda a saber en qué punto estamos, nos ayuda a evaluar nuestra estrategia y nos ayuda también a esa parte de lo que decíamos al principio de integrar la estrategia o ser transversales, ¿no? Porque al final todos esos indicadores nos los proporcionan las diferentes áreas y ellos empiezan a tomar conciencia de la importancia que tienen. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad que alentador todo. Irene, perdona, te voy a pasar Veo que en el chat se han hecho muchos comentarios, muchas reflexiones, pero no sé si queremos abordar. La verdad es que las preguntas creo que en su mayoría se han ido respondiendo automáticamente con las explicaciones de los expertos. Sí que hay una pregunta de Laura, que es así un poco más diferente, que nos pregunta qué papel creéis que tiene el voluntariado corporativo en la sostenibilidad y qué papel tienen vuestras compañías. También quiero saber un poco la opinión de José. No sé quién quiere expresarse, a lo mejor Elena. Sí, le quedé pidiendo. Está silenciada, perdón. Sí, antes he visto la pregunta de Laura. Muchísimas gracias, Laura, y me ha encantado porque muchas veces ese compromiso del que hablábamos, de que es necesario para que haya una conversión en la compañía a nivel estratégico en temas de sostenibilidad, viene de una experiencia personal. No hay responsabilidad social si no hay responsabilidad personal. Y la responsabilidad personal apela a caer en la cuenta a partir de una experiencia de todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y eso ayuda a esa visión y ese esfuerzo en el largo plazo, porque la sostenibilidad no es algo que traiga resultados inmediatos. Nosotros tuvimos una experiencia ya hace muchos años, pero me viene a la cabeza porque hubo personas de la compañía alto nivel con Carrefour, que a través de un voluntariado corporativo en Ecuador, en cooperativas de productores, al regreso de ese viaje, en aquellos años 2009-2010, cuando había una cantidad importante de personas ecuatorianas que no encontraban productos acorde a sus gustos y preferencias, pues vieron la oportunidad de crear una cadena de productos que se denominaron nostálgicos. Luego eso ya todos los supermercados tienen productos para población que viene de otros países, pero fue precisamente un grupo de voluntarios conociendo esa experiencia y el compromiso con esa asociación de productores ecuatorianos lo que llevó a la alta dirección a incorporar una línea de productos. Por tanto, creo que el voluntariado es una inversión muy interesante para cambiar mentalidades, para ampliar visiones y para crear también intraemprendedores en las compañías. Yo, si puedo añadir algo a lo que comentaba Elena, totalmente de acuerdo con el tema experiencial, ¿no? Yo creo que al final hacemos las cosas no porque nos las cuenten, sino porque las sentimos, ¿no? Y cuando vives la experiencia es cuando al final, ¿no? Uno al final dice, ya sé esto, ¿no? Y me comprometo más. Fijaros que yo me voy a remontar al año 2007, porque yo empecé en la Dirección de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad en el año 2006. Y entonces hacíamos muchos temas de responsabilidad social corporativa, pero tampoco teníamos muy claro qué era todo esto, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, claro, me integro en el comité de dirección y tenía que empezar a crear una hoja de ruta de responsabilidad social corporativa, y para explicarles lo que quería hacer, quería crear en la compañía un voluntariado corporativo. Lo primero que hice, el primer voluntariado que se hizo en Unilever en España fue con el comité de dirección. Entonces, lo que hice es llevarme a todo el comité de dirección a hacer un voluntariado con una ONG, y básicamente lo que hicimos era clasificar ropa y compartiendo además ese voluntariado con personas en riesgo de exclusión social. Entonces, a partir de ahí entendieron, ¿no? que era una de las actividades que se podían hacer, y un poco tomaron, ¿no? Un poco noción de qué era esto, ¿no? Una parte de la responsabilidad social corporativa. Y luego ya pues creamos un programa dirigido a todos los empleados, ¿no? Le llamamos Unidos, y la verdad es que ahora cuando veo, porque cada año hemos ido recopilando todas las acciones de voluntariado corporativo que hemos ido haciendo, la verdad es que es maravilloso. Y sobre todo, yo creo que lo esencial es que al final hemos permitido o hemos ayudado a que personas que tienen esa voluntariedad pero no saben cómo hacerlo, pues le hemos puesto un poco, pues le hemos facilitado el cómo hacerlo, pero de acuerdo a las inquietudes, porque cada persona tenemos inquietudes y nos mueven diferentes cosas.
Uno puede ser, pues tengo una inquietud más social, otro medioambiental, otro de temas de salud. Y entonces hacemos voluntariados de todo tipo, desde ir a la montaña, ¿no? a plantar árboles o a reforestar alguna zona o a quitar las plantas invasoras de la playa, o nos hemos ido pues también a hospitales y hemos comprado una Wii y hemos jugado con niños, ¿no? Enfermos, o hemos organizado comidas de Navidad, el día de Navidad para personas sin techo. O sea, hay muchas actividades que se pueden hacer, pero sobre todo es que al final sea el empleado o la empleada que elija qué es lo que más les gusta y nosotros ayudarles pues a través de esas alianzas que tenemos. Y desde luego que está ayudando mucho, nosotros nos lo pide mucho además para hacer team building, para hacer construcción de equipos. El voluntariado corporativo es una herramienta fantástica. Y desde luego que ya no vamos a entrar porque daría para otro capítulo y otra sesión de todo el compromiso, todo el engagement que generan los empleados, ese sentido de pertenencia y de orgullo, ¿no? De formar parte de una organización así. Entonces, nosotros tenemos de hecho 8 horas al año que ofrecemos, ¿no? Por ahora un día al año para que cualquier persona pueda hacer un voluntariado bien facilitado por nosotros o a nivel individual en aquella acción que decida. Y yo la verdad es que tengo poquito que añadir porque como ha dicho Ana, yo creo que el voluntariado corporativo es una gran herramienta para poner en contacto a la empresa con esa realidad social que quizá de otras maneras no conoceríamos, ¿no? Y yo creo que es una herramienta que hemos utilizado la mayor parte de empresas como herramienta inicial para luego desarrollar nuestras estrategias de responsabilidad corporativa, porque en el caso de A3 Media nosotros también empezamos haciendo voluntariado pues casi también en el año 2006, 2007 y fue un poquito el germen de lo que luego vendría, ¿no? Porque era una manera también pues eso, de facilitar, ¿no? Ese contacto de nuestros empleados con otras realidades sociales y de que lo vivieran en primera persona. Y yo creo que también es una manera de poner también a disposición de ONGs, de iniciativas, todo el capital humano que tenemos las empresas y además para resolver numerosos problemas. Y entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que fue el germen de esas estrategias de responsabilidad corporativa y hoy en día incluso, y hablando de esos beneficios que tiene, yo creo que a nivel, bueno, no solamente reputacional, sino sobre todo eso de orgullo de pertenencia, de las compañías, porque está pasando que las personas más jóvenes que se van incorporando a las plantillas de las empresas valoran muy positivamente que la empresa les ofrezca este tipo de experiencias. Ya no solamente es ese salario económico, sino ese salario mucho más emocional que las nuevas generaciones también están buscando en las empresas y desde luego para nosotros el tener ese programa de voluntariado corporativo está siendo muy, muy bien valorado internamente y sobre todo, ya os digo, por muchas personas que se están incorporando y que son de generaciones más jóvenes. Una cosa, yo os tengo que dejar por 2 razones que están conectadas con lo que estáis diciendo. Yo tuve un doctor que es doctor de hace 2 años y medio, Pablo Gómez Santos, que hizo su tesis doctoral sobre el voluntariado corporativo. Y todo lo que acaban de decir estas señoras va a misa. Es así. Y ahora, dentro de 25 minutos, tengo que estar conectado. Soy presidente de un tribunal de tesis doctoral en la Universidad de Deusto, precisamente sobre la medición del intangible de la reputación en las empresas de comunicación, y la defiende una señora que se llama Begoña Marañón, que es la directora de la SER en Euskadi. O sea que os tengo que dejar con todo dolor del corazón, pero tengo que ausentarme en este preciso instante. Muchas gracias y mucha suerte para todos. Muchas gracias, Muchísimas José Luis. gracias. Que vaya muy bien. Un placer. Qué bueno. Bueno, Irene, vamos concluyendo ya con el reto sorpresa. Bueno, vamos bien de tiempo, tenemos una sorpresa preparada, prometimos un reto cuando mandamos la convocatoria y lo hemos cumplido, somos mujeres de palabra. Voy a decir rápidamente que el voluntariado corporativo también me parece una buena herramienta para las pymes, para empezar. Nosotros somos un equipo súper pequeñito y hacemos muchísimo voluntariado corporativo, nos encanta y sobre todo en la línea de lo que decía también Ana y Susana, refuerza mucho los equipos. Un team building, nosotros decimos que es team building con impacto, con lo cual es mucho mejor que un team building a secas. Y bueno, para el reto hemos traído una invitada especial que es Inés. Inés, no sé si estás por ahí. Sí, ahí está. Tenía el micro. Sí que estoy claro. Hola, ¿qué tal? Pues Inés es emprendedora social
Ella es la CEO de Utopy. Utopy es una pyme también, muy sostenible, así que le dejo que lo introduzca un poquito y ahora os contamos el reto, que nada, son 2 segundos y hay un premio, así que quedaos, no os vayáis. Bueno, primero muchas gracias Irene y todo el equipo de Help Up por todo lo que hacéis a nivel de contenidos. La verdad es que os lo comento siempre, son de gran calidad, y a la gente que que estamos interesados, ¿no?, en estos temas, pues nos llena de mucha satisfacción, ¿no?, compartir, ¿no?, y escuchar pues experiencias y la voz, ¿no?, de personas pues que tan interesantes y que comparten un poco la manera de ver las cosas. Así que bueno, pues motivaros para seguir haciendo este tipo de contenidos. Y bueno, explicando un poquito lo que hacemos en Utopy. Utopy, bueno, pues es una empresa social que lo que hacemos es visibilizar y apoyar causas socioambientales a través de una plataforma muy concreta, que es la moda sostenible. Nos lo hacemos a través de la moda porque, bueno, entendemos que es la manera de poner a las personas en el centro, ¿no?, empoderarlas para poder visibilizar, ¿no?, y generar activismo, abanderar, ¿no?, causas que son relevantes para ellos. Entonces tenemos una manera de trabajar muy concreta que se basa en 3 ejes. La primera es la visibilidad y el activismo, ¿no? Entonces hacemos colecciones que están inspiradas en causas socioambientales que cuentan una historia, ¿no?, que trabajan conceptos con los que nos sentimos identificados y que dan voz, ¿no?, y visibilizan mensajes vinculados con causas, ¿no? Todas estas colecciones las acompañamos de un ecosistema de contenidos que ayuda a hacer microactivismo cotidiano, que llamamos, ¿no?, impulsar pequeñas acciones que ayudan a generar cambio a favor de estas causas. Después tenemos la pata de acción social, ¿no? Cada colección colabora con una entidad social que trabaja por la propia causa, ¿no? Entonces ya no nos quedamos en la capa de sensibilización y activismo a través de las prendas y las colecciones, sino que lo intentamos aterrizar en acción, o lo aterrizamos en acción con estas colaboraciones, ¿no?, y con estas alianzas con ONGs que trabajan por las diferentes causas. Y la tercera pata es la sostenibilidad, que para nosotros pues es una coherencia, ¿no?, aparte de ser una causa en sí misma, ¿no? Pero bueno, al final la moda es nuestra plataforma, la moda es el segundo sector más contaminante que hay, ¿no? Pues trabajarlo con coherencia, ¿no? Y entonces lo trabajamos de 2 maneras. Por un lado, a nivel de producción, que aquí lo que hacemos es, bueno, pues trabajar con materiales orgánicos, reciclados, cintas ecológicas, estampación local, y luego a nivel de filosofía. Estamos dentro de todo lo que es el movimiento slow fashion, que lo que busca al final es que la gente pues utilice prendas que son de calidad, que son atemporales, ¿no? Intentar maximizar esta filosofía de alargar la vida útil, porque bueno, parte del impacto que realizamos, ¿no?, es a través de este uso que se haga de las prendas, ¿no?, de las veces que se utilicen y den visibilidad, ¿no?, y ayuden a contar la historia que hay detrás de los mensajes. Entonces, bueno, pues tenemos una manera de trabajar muy enfocada muy basada en alianzas, ¿no? Primero con estas ONGs, que es una alianza clave, ¿no?, y que acompaña cada una de las colecciones. Y también con empresas, ¿no?, a las que les queremos ayudar, ¿no? O sea, entendemos que son principales agentes de cambio, como habéis ido comentando se ha ido comentando en todo el webinar, ¿no? Y entonces que sea también una manera para ellas de visibilizar, ¿no?, y abanderar las causas que apoyan, ¿no? Y que pueda ser una herramienta de poner en valor lo que hacen, de aumentar el impacto y de compartir, ¿no?, estas causas, pues tanto a nivel interno como externo. Pues muchísimas gracias, Inés, por contarnos un poquito cómo funciona Utopy, ¿no?, y cómo una empresa pequeñita puede ser también muy, muy sostenible. Y el reto que os hemos traído es que nos pongáis por el chat 3 de los aspectos fundamentales para empezar a gestionar la sostenibilidad, de los que han citado nuestros expertos, y vamos a regalar, bueno, va a regalar Inés en este caso, una mochila de Utopy para la persona que sea más rápida por el chat, así que bueno, pues podéis contestar y si no me la quedo yo, no hay problema. A ver quién se anima. Bueno, yo quiero decir... Las ponentes no podemos participar. No podéis participar. Es una pena porque seguro que la mochila es preciosa. Sí, yo quiero decir que yo, Inés, no te conocía. Enhorabuena por el proyecto, me parece súper interesante y muchas gracias por la colaboración con este encuentro, por venir a compartirnos y por este detallazo.
de la mochila, que seguro que, bueno, ya veo que ya van escribiendo. Yo también, conozco a Inés y conozco en detalle la labor que hace, y quien no la conozca animaría a que tenga alguna conversación con ella, porque seguro que le va a inspirar para hacer alguna iniciativa bastante bonita. Entonces, bueno, sí que quería decirlo porque conozco bien a Inés y lo que hace. La verdad que Qué bueno, Ana, pues mil gracias. Sí, yo, Inés, me ha encantado también y me gustará mucho contarte del trabajo de Codespa, porque puede haber ámbitos textiles en los que quizá, tal vez, en algún momento pueda haber una colaboración. Pues encantada, Qué Elena. bien. Bueno, creo que como ganadora tenemos a Elena Montoro, así que... Bueno, Elena, enhorabuena. Porque ha respondido bastante bien, pero es que tenía que ser la primera, así que se lo dejamos a Elena. Y Elena, no sé si a lo mejor ponme por privado tu dirección de correo electrónico para poder ponernos en contacto contigo por el chat. Y a las ponentes y a José Luis, que ya no está, muchísimas gracias, a los asistentes también, a Inés, por supuesto, a Ana Irlán, que voy a decir. Y que ha sido un auténtico placer. Yo personalmente he aprendido muchísimo, me ha parecido súper interesante y que espero que se vuelva a repetir. Bueno, me uno ya para finalizar también al mensaje de agradecimiento. Gracias de verdad, Elena, Susana, Ana, José Luis, Inés ahora por esta aportación también tuya, Irene, porque es un placer siempre organizar estos encuentros juntos. Y nada, ya vosotros, o sea, asistentes y participantes, por estar tan activos y por tener esta inquietud también de la sostenibilidad. Y nada, lanzaros a animaros a esta reflexión y nada, que hasta la próxima. Muchísimas gracias.